Vamos a dar resolución al problema que teníamos en clase para poder culminar en este caso con el tema y así para que ustedes logren comprender muy bien el problema en este caso que se nos plantea. El problema que estamos viendo en clase con ustedes era el siguiente y me decía que fuerza T en un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Cuando nos dicen horizontal pensemos siempre en el eje X. Se requiere para arrastrar un arcón, en este caso el arcón es este, de 40 libras. Esta es la masa del arcón, 40 libras, hacia la derecha con rapidez constante. Con rapidez constante, dice. Si el coeficiente de fricción cinético es igual a 0.2. Entonces lo que nos preguntan es la fuerza, en este caso la fuerza de T. ¿Sí? En este caso la fuerza T, la que estamos aplicando acá. Si nosotros hacemos un diagrama para poder comprender muy bien el problema, tendría que ser de la siguiente forma. Acá vean, se ve el diagrama, en donde obviamente eh, la fuerza T tiene un ángulo de 30 grados con relación a la horizontal. Hacia acá tenemos lo que es la componente también en X de T, del vector T tenemos la componente en X, hacia acá tenemos la componente en Y, tenemos la normal, recordemos que la normal es la fuerza perpendicular en este caso, hacia la superficie, es decir, 90 grados con relación a la superficie, es decir, en este caso con relación al suelo. Por eso aquí tenemos la normal. La fuerza de fricción cinética es esta que tenemos nosotros acá. Y lo que tenemos acá como 40 libras, recordemos, siempre es el peso. El peso siempre va hacia abajo y este entonces sería nuestro diagrama de cuerpo libre y ya representado de una forma muy adecuada. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver estos problemas es hallar, en este caso, lo que son nuestras sumatorias de fuerzas. Entonces hagámoslo de una forma muy fácil. Vamos primero con la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X. Y estos siempre tienen que ser iguales a cero. Recordemos que estos siempre tienen que ser iguales a cero. Veamos qué fuerzas interactúan, es en este caso en X. Veamos el vector T. El vector T, si nos damos cuenta, tiene componente en X. Se refleja en X, si lo quieren ver así, de una forma más fácil de comprender, se refleja en X. Entonces, como tiene componente en X, sería la tensión por, recordemos, como es en X, por el coseno de 30 grados, más, vamos a sumar lo que tenemos en X. Vamos con la normal. ¿Será que tiene componente en X? Pues no. Vean que esta que tenemos acá no se refleja en X, no se refleja en acá ni acá. Entonces no tenemos componente en X de la normal. Pero veamos el peso. Vean, el peso no se refleja en X. En este caso no se refleja en X. En algunos casos, en planos inclinados, sí se refleja en X. En este caso no. Y como no se refleja en X, entonces no tenemos componente en X del peso. Veamos este. Acá tenemos un vector hacia atrás, es decir, es la fuerza de fricción cinética que se opone al movimiento. Recordemos que una fuerza de oposición y se opone al movimiento. No quiere que se mueva, en este caso, el arcón. Entonces, como va hacia el lado izquierdo, va hacia el menos X. Entonces, en este caso sería menos la fuerza de fricción cinética. Y todo esto tiene que ser igual a cero. Ahí está. Tenemos esto primero. Veamos el otro. Si tenemos entonces la fuerza de fricción, perdón, la sumatoria de fuerzas en y recordemos que esto tiene que ser igual a cero, veamos qué fuerzas interactúan con relación a Y. Tenemos la tensión, primero el vector T. Tenemos el vector T y vemos que sí se refleja en X. Acá tenemos, vean, tiene componente, perdón, en Y, tiene un componente en Y, entonces sería el vector T ya recuerden cómo es Y, entonces sería el seno de 30 grados. Ahí está. Más, recordemos que aquí dice sumatoria, acá vean dice sumatoria, entonces tenemos que sumar todos los que interactúan. ¿Qué otro interactúa en Y? Vemos que la normal, vean, sí tiene componente en Y, porque está sobre el eje Y.
Pero como tenemos un valor específico, entonces simplemente coloquémoslo como variable. Entonces sería n, porque si tiene componente en y. Este sería n entonces por, en este caso, recordemos por el seno de 90 grados. Bueno, seno de 90 grados, ahí está. Vean que aquí estamos multiplicando. Y el otro que tenemos es el peso. Y vean que el peso sí tiene componente en y porque se encuentra en y. Entonces coloquemos este, entonces sería, pero como va hacia abajo, ojo, va hacia abajo, entonces va a ser negativo. Entonces sería más menos 40 libras. Esas libras, recordemos, no son variables, son unidades de medida. Tenemos que aprender a diferenciar entre estos y esto. Esto es una variable, no es un dato desconocido, pero esto son unidades de medida. Y todo esto dice que tiene que ser igual a cero. Ahí está. Ahora, simplifiquemos un poco. La tensión por el coseno de 30. Entonces, usemos nuestra calculadora. En este caso, vean, coseno de 30 nos da lo que es 0.86. Dejémoslo en 0.86. 0.86. Entonces sería 0.86, que es esto, por t. Entonces me queda entonces 0.86t. Entonces, esto es aritmética, recordemos. Más por menos, entonces me da menos la fuerza de fricción cinética. Todo esto es igual a cero. Vamos con el otro. Hasta ahí dejamos estudiado esto. Y tenemos una ecuación. Entonces sería nuestra ecuación número 1. Ahí está. Vamos a simplificar un poco este. Seno de 30 por t, dice. Entonces sería, eh, para este caso, seno de 30. ¿Cuánto equivale? Pues vean que equivale a un medio, que es equivalente a 0.5. Entonces 0.5 por t, entonces me da 0.5 t. Más, vean, la normal, me dice, más la normal por el seno de 90. ¿Cuánto equivale entonces el seno de 90? Veamos. El seno de 90 equivale a 1. Entonces recordemos que 1 por la normal simplemente me da la normal. Teóricamente aquí está el 1, ¿verdad? Recordemos ahí está el 1, pero lo podemos dejar de forma invisible. Más por menos, en este caso me da menos 40 libras. 40 libras. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Nos damos cuenta que para estos dos, esta sería mi ecuación número 2. Para estas dos ecuaciones tenemos dos variables. En esta ecuación 2 tenemos dos variables, la tensión y la normal. Este no es variable, vuelvo a repetirles, es una unidad de medida. Y acá tenemos lo mismo, dos variables, la tensión y el coeficiente, el coeficiente de fricción cinético. No, perdón, la fuerza de fricción cinética, no es el coeficiente de fricción cinético, sino que es la fuerza de fricción cinética, es lo que tenemos ahí. Entonces, tenemos que analizar un poquito cómo poder resolverlo. Esto que tenemos acá, nosotros sabemos, veamos esto, a ver qué es el coeficiente de fricción cinético. Yo les había dicho que el coeficiente de fricción, perdón, la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Eso es lo que habíamos visto nosotros. La fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces, hagamos una sustitución. Hagamos lo siguiente. Si nosotros hacemos esto, entonces en esta ecuación reemplacemos esto que está acá, por esto, porque en esta ecuación decimos que esto es igual a esto. Entonces reemplacemos esto que está acá, por esto. Hagamos esa sustitución. Entonces, bien, esto lo vamos a reemplazar por esto, en esta ecuación número 1. Entonces me quedaría de la siguiente forma. 0.86t es igual a el menos el coeficiente de fricción cinético por la normal, y esto es igual a cero. Lo único que hice fue reemplazar esto por esto en esta ecuación que tengo acá. Vean, aquí quedaron los valores tal y como están. Bueno, ya tengo esto, pero a mí me dan esto.
Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder hallar t? Para hallar el valor de t. Entonces podemos despejar en este caso la normal en esta ecuación 2. Despejemos la normal. A ver qué pasa. Entonces la normal es igual. Este que está bien sumando de este lado va a pasar al otro lado. Que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Entonces quedaría 40 libras. Y este que está sumando va a pasar a restar. Menos 0.5t. Ahí está. Si nos damos cuenta, el coeficiente de fricción cinética en esta ecuación uno, vean, en esta ecuación uno, este coeficiente de fricción cinética lo conocemos, es igual a 0.2. Entonces usemos esta ecuación y a ver qué nos pasa. Entonces podríamos decir, vamos para abajo y vamos a hacer eso acá. Entonces sería 0.86 t menos, recordemos que esto en el problema nos dicen que es 0.2, entonces sería 0.2 por la normal, que esto tiene que ser igual a 0. Pero la normal, nosotros en esta ecuación que acabamos de despejar, decimos que la normal es igual a todo esto que está acá de este lado. Entonces sustituyamos esto en esta ecuación. Esto lo vamos a hacer por el método de sustitución. Entonces sería 0.86t menos 0.2 por la normal. Y recordemos que en este caso habíamos dicho que la normal era igual a esto. Entonces sería 40 libras menos 0.5t. Y todo esto es igual a 0. Ahí está. Vean que ahora tenemos una ecuación con una sola variable. En este caso nuestra variable es t. Esta no es una variable, es una unidad de medida. Entonces ahora resolvamos esta multiplicación que tenemos para poder hallar el valor de t. Entonces sería 0.86 t. Entonces decimos menos por más me da menos 0.2 por 40. 0.2 por 40 lo pueden hacer en su calculadora y eso les da lo que es 8. 8 libras. Menos por menos me da más 0.2 por 0.5. Eso nos da lo que es 0.1 t. Aquí está la t. Eso es igual a 0. Vean que aquí tenemos t y tenemos t. Estos se llaman términos semejantes. Podemos hacer la sumatoria entre estos dos. Vean que este es positivo y este es positivo. Entonces me quedaría 0.86 más 0.1. Eso, si lo hacen en la calculadora, les da lo que es 0.96t. Menos las 8 libras. Y esto es igual a 0. Pasemos entonces, para despejar t, pasemos este al otro lado. Entonces nos quedaría 0.96t es igual, como está restando, o es negativo, pasa al otro lado como positivo, a 8 libras. Pasó a sumar o pasó a positivo, como ustedes lo quieran ver. Este bien está multiplicando a t, entonces este, pasemos al otro lado, t, entonces es igual a 8 libras, dividido 0.96. Introducimos eso en nuestra calculadora, entonces t es igual, vamos a introducir eso, 8 dividido 0.96 o 0.96. Eso nos da lo que es 8.33. Entonces, en este caso tenemos 8.33 o 8.3. Vean que aquí tenemos libras, entonces sería libras. Para este caso, entonces, esa sería nuestra respuesta. Vean de que ese procedimiento no es tan complicado, solo es analizar un poquito cómo ir sustituyendo y ya tenemos la respuesta. En este caso, la fuerza es de 8.3 libras. La fuerza se puede dar en libras y, como habíamos visto en otro ejemplo, también se puede dar en newton. Pero en este caso, como el problema trabaja en libras, entonces mi respuesta es en libras. Y entonces dice, ¿qué fuerza T en un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal se requiere para arrastrar un arcón de 40 libras hacia la derecha a rapidez constante si el coeficiente de fricción cinética es de 0.2? Entonces, si se dan cuenta, ya sería simplemente dejar mi respuesta final. Mi respuesta entonces sería
respuesta sería la fuerza necesaria es de 0,3 libras. Bueno, en algunos casos puede variar. Recordemos que yo usé solo simplemente dos decimales. Si ustedes utilizan tres, les puede quedar una respuesta más certera. Y con eso concluimos entonces nuestro ejemplo.